Hola a todos. Antes de empezar, solo quería pedirles una cosa rápida: suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan este video. Me ayuda mucho y me motiva a seguir compartiéndoles historias reales como esta. Ahora, déjenme contarles lo que me pasó. Me llamo Rosa María Delgado, tengo 63 años y vivo en Guadalajara. En los últimos años, mi rutina era sencilla y tranquila: cuidaba de mi nieto Emilio y ayudaba a mi nuera Camila, mientras mi hijo Alejandro trabajaba en otra ciudad. Siempre decía que mi vida quizá no fuera perfecta, pero era estable, y eso me bastaba. Me gustaba preparar café temprano, oír la risa de Emilio recorriendo la casa y charlar con Camila mientras organizábamos el día. Siempre fue educada, discreta, una mujer a la que aprendí a respetar. Nunca imaginé que algo tan serio pudiera estar pasando justo debajo de mi techo. Ese día, todo parecía normal. Era una tarde cálida y soleada, y decidimos ir al supermercado a hacer la compra semanal. Estaba relajada, pensando en qué preparar para la cena, hasta que recibí una llamada que lo cambiaría todo. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla y, como siempre, contesté con una sonrisa, pero solo escuchar su voz me dio escalofríos. Estaba sin aliento, nervioso, y las palabras salieron como un torrente. Mami, esa mujer no es mi esposa. Por un segundo, pensé que bromeaba. Le pregunté qué quería decir, pero lo repitió, casi gritando. En ese instante, todo a mi alrededor pareció detenerse. Miré a Camila, o a quien yo creía que era ella, y, por primera vez, noté algo extraño. Había una distancia en su mirada, una forma de evitarme, como si ocultara algo. Mi cuerpo se puso rígido. No sabía si creía lo que oía o si me estaba volviendo loco. Solo sé que algo dentro de mí cambió. Esa llamada sembró una semilla de duda que creció rápidamente, y desde ese momento, nada me pareció natural. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero la sensación de que algo andaba mal me perseguía constantemente. Cada movimiento de esa mujer parecía ensayado, como si interpretara un papel que no dominaba del todo. Empecé a notar pequeños detalles: su perfume diferente, la forma en que llamaba a mi nieto mi amor. Antes sonaba dulce, ahora parecía forzado, e incluso la forma en que revolvía el café, siempre en dirección contraria a la de Camila. Parecían cosas triviales, pero para mí eran señales. Me sentía sofocada, como si viviera con una extraña en mi propia casa. Por las noches, me acostaba en la cama y oía sus pasos en el pasillo, y el corazón se me aceleraba. Pensé en llamar a Alejandro varias veces, pero estaba trabajando tanto y ya parecía tan preocupado por teléfono. No quería alarmarlo hasta estar segura. Fue entonces cuando decidí observar, en silencio. Recuerdo una tarde, mientras ella salía a buscar a Emilio del colegio, decidí ordenar su habitación. Una excusa para mirar a mi alrededor. Al abrir el armario, encontré algo que me hizo temblar las manos. Una maleta llena, con ropa doblada, documentos desperdigados y un sobre con la etiqueta Alma Morales. Se me revolvió el estómago. No sabía qué hacer. Tomé el sobre, lo abrí con cuidado y dentro había una placa vieja, fotos y una identificación que confirmaba lo que más temía: esa mujer no era Camila. Me quedé paralizada unos minutos, intentando comprender cómo era posible algo así. ¿Quién era? ¿Dónde estaba la verdadera Camila? Y lo peor de todo, ¿por qué mi hijo no se había dado cuenta? De nada, cerré todo como estaba y me senté en la cama. A partir de ese momento, mi miedo se transformó en algo más, una necesidad imperiosa de descubrir la verdad. Al día siguiente, apenas pude dormir. No dejaba de repasar cada detalle:
cada instante en el que quizás se me hubiera escapado alguna señal. Por la mañana, cuando Camila, o mejor dicho, esa mujer salió para llevar a Emilio al colegio, llamé a mi vecina Teresa para hablar. Era mi amiga desde hacía muchos años y la única persona en la que realmente confiaba. Le enseñé el sobre, los documentos y le conté lo que Alejandro me había dicho por teléfono. Teresa palideció y me dijo que últimamente le había parecido extraño el comportamiento de Camila. Dijo que la había visto salir de casa tarde en la noche, siempre disfrazada, y que una vez había escuchado una conversación sospechosa en la puerta. Fue en ese momento que me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había imaginado. Decidimos investigar con cuidado, sin llamar la atención. Necesitaba proteger a mi nieto ante todo, y no podía arriesgarme a asustar a la mujer y hacerla desaparecer con él. Teresa, que siempre tuvo un don para encontrar cosas, encontró un nombre, Esteban Vega, un empresario de Puerto Vallarta. Según ella, este hombre apareció en fotos recientes junto a una mujer que se parecía exactamente a mi nuera, la verdadera Camila. Las imágenes los mostraban a los dos en un yate, sonrientes, rodeados de lujo. Miré esas fotos y sentí una mezcla de ira e incredulidad. La mujer a la que había ayudado, con quien había compartido mi casa, vivía una vida falsa, mientras un extraño cuidaba a mi nieto. Sentí que el suelo desaparecía de nuevo. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Dejé de ser solo una abuela asustada y me convertí en una mujer decidida a descubrir la verdad. Cueste lo que cueste. Era como si la Rosa de antes hubiera desaparecido y hubiera nacido una nueva, más firme, más fría y más atenta. Pasé los siguientes días observando cada movimiento de aquella mujer, intentando no mostrar desconfianza. Me despertaba antes que ella solo para ver qué hacía, y me aseguraba de que Emilio siempre estuviera cerca de mí. Noté que pasaba mucho tiempo con el teléfono, encerrada en su habitación, hablando en voz baja, y que a veces apagaba la pantalla al verme. Empecé a apuntar horarios, llamadas, salidas. Todo era como vivir una pesadilla silenciosa. Con cada nuevo detalle que descubría, más me convencía de que solo estaba esperando el momento oportuno para irse. La idea de perder a mi nieto me atormentaba, así que fingí normalidad. Preparé café, charlé, sonreí, como si nada hubiera pasado, pero en mi interior, el miedo crecía. Ya no se trataba solo de la mentira, sino del peligro. ¿Y si esta mujer le hacía algo al chico? Necesitaba un plan, y rápido. Una noche, mientras lavaba los platos, oí un ruido proveniente de su habitación. Caminé lentamente hacia la puerta y oí su voz al teléfono. Habló nerviosa, casi llorando. Esteban, no puedo seguir con esto. La señora sospechosa, mi corazón se aceleró. Sabía que se refería a mí. Regresé a la cocina, intentando aparentar calma, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó un vaso. Apareció en la puerta poco después, fingiendo preocupación, y solo pude forzar una sonrisa. En ese momento me di cuenta de que no podía esperar más. Necesitaba confrontarla, pero también necesitaba pruebas. Al día siguiente, llamé a Teresa y le pedí ayuda para grabar las llamadas, para documentarlo todo. Ya no era una víctima, me estaba preparando para actuar. Durante 3 días, mantuve la misma rutina, fingiendo que nada había cambiado. Lo más difícil fue ocultar mi nerviosismo cada vez que me miraba. Me preguntaba si se daría cuenta de que ya lo sabía todo. Cuando decía Camila, a veces tardaba un segundo en responder, como si hubiera olvidado que debía llamarme así. Con cada desliz, me hacía más fuerte. Con la ayuda de Teresa, conseguí una pequeña
grabadora. La escondí en la sala, donde ella siempre contestaba las llamadas más largas. Esa tarde, lo oí todo. Estaba hablando con alguien, probablemente el tal Esteban, diciendo que ya tenía el dinero, que estaba esperando el último depósito antes de desaparecer. Se me rompió el corazón. Así que no fue solo un error, era un plan. Y, peor aún, mi hijo era la principal víctima. La mujer que él creía que era su esposa vivía otra vida, y la de nuestra casa era parte de la estafa. Me quedé despierta toda la noche pensando en cómo decírselo a Alejandro. Sabía que no me creería de inmediato, confiaba plenamente en Camila, así que decidí que necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, inventé una excusa para que saliera con Emilio y le pedí a Teresa que la vigilara. Aproveché para llamar a mi hijo. Cuando contestó, su voz sonaba cansada. Le conté todo, palabra por palabra, y guardó silencio durante varios segundos. Luego me pidió que le enviara las grabaciones y prometió volver el fin de semana. Al colgar, sentí alivio mezclado con miedo. Sabía que esta confrontación cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabía que ya no podía vivir con una mentira en casa. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía valiente, aunque temblaba por dentro. Los días hasta que llegó Alejandro se me hicieron eternos. La impostora, cuyo nombre ya sabía era Alma, empezó a actuar más tensa, como si ella también presentiera que algo estaba a punto de suceder. Evitaba él. Contacto visual. Pasaba largas horas encerrada en su habitación y apenas comía. Emilio, inocente, no entendía por qué el ambiente en casa era tan extraño. A veces me preguntaba si estaba triste y yo le respondía que solo estaba cansada, pero por dentro, me sentía rota. Ver a esa mujer, a quien hasta hacía poco trataba como a una hija ahora convertida en una mentira viviente, me dolía más de lo que podía admitir. Aún así, había algo en sus ojos, una especie de sincero arrepentimiento. Lo vi en los pequeños detalles. Cuidaba a Emilio con cariño, evitaba hablar en voz alta delante de mí y parecía cada vez más angustiada por su propia situación. El viernes, Alejandro llegó inesperadamente, antes de lo acordado. Al entrar, Alma palideció. Al principio no dijo nada, solo la observó en silencio. El ambiente se volvió denso y Emilio corrió a la habitación, asustado. Fue entonces cuando ella rompió a llorar. No puedo más, señora Rosa, dijo, mirándome con lágrimas en los ojos. No me lo esperaba. Se sentó y empezó a hablar de golpe, como si se liberara de un gran peso. Dijo que se llamaba Alma Morales y que la propia Camila la había contratado para hacerse pasar por ella, engañar a Alejandro y mantener el contacto con la familia mientras la verdadera Camila vivía con Esteban Vega en Puerto Vallarta. Dijo que al principio lo hizo por dinero, pero que luego se encariñó con el chico y se arrepintió de todo. Escuché en silencio, sin interrumpir, con el corazón dividido entre la ira y la compasión. Alejandro estaba en shock. Miraba a Alma como si fuera un fantasma. Le pedí que se sentara, respiré hondo y le mostré los documentos y grabaciones que había guardado. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada por la espalda, pero también una liberación. Dijo que la verdadera Camila lo había planeado todo, desde el proceso de contratación hasta los detalles de la rutina, para que nadie sospechara nada. Según Alma, Camila necesitaba tiempo para organizar su nueva vida. Con Esteban, y cuando todo estuviera listo, planeaba pedir el divorcio y desaparecer con parte del dinero de Alejandro. Vi a mi hijo palidecer cada vez más, con las manos temblorosas. Era doloroso, pero necesario. La mentira había durado demasiado. Cuando terminó de hablar,
La casa quedó en silencio. Solo se oía el sonido lejano de la lluvia que empezaba a caer afuera, como si el mundo se hubiera suspendido en ese momento. No sabía qué esperar después de eso. Pensé que Alejandro gritaría y la echaría, pero simplemente se levantó y se fue a su habitación. Se quedó allí un rato, solo, y al regresar, parecía otra persona. Simplemente dijo que necesitaba verlo todo con sus propios ojos. Se subió al coche y se fue a Puerto Vallarta ese mismo día, llevándose las pruebas que había reunido. Me quedé con Emilio y Alma. El silencio de esa noche fue insoportable. La sexta sentada en el sofá, llorando en silencio, pidiendo perdón, y, por extraño que parezca, una parte de mí le creyó. Había un arrepentimiento genuino en sus ojos, y también miedo. Tal vez no era una mala persona, solo alguien que tomó malas decisiones intentando sobrevivir. Aún así, lo que había hecho era demasiado grave para olvidarlo. Alejandro regresó 3 días después, exhausto y con una mirada mezcla de ira y tristeza. Dijo que había conocido a Camila en Puerto Vallarta, tal como Alma le había descrito. Estaba en un yate con Esteban, y cuando lo vio, intentó negarlo todo, pero él ya tenía la prueba en sus manos. La verdad salió a la luz, en medio de una escena que parecía de otro mundo: lujo, engaño y traición. Dijo que no reconocía a la mujer que tenía delante. Dijo que parecía fría, vacía, como si no tuviera remordimientos. El divorcio era inevitable, pero en ese momento, más que eso, quería proteger a su hijo y poner fin a la mentira. Según me contó, vi el dolor en su rostro. Era el tipo de herida que no sangra por fuera, pero destruye por dentro. En los días siguientes, la presencia de Alma en la casa se convirtió en un dilema. Había cooperado, se había arrepentido y ayudado a desenmascarar a la verdadera Camila, pero aún así, su mentira inicial fue grave. Sentí compasión, pero también recordé todo el sufrimiento que había causado. Cuando hablamos, me dijo que nunca quiso lastimar a nadie, que la habían usado y amenazado, y que solo se quedó porque estaba apegada al niño. Lloró al decir que no tenía familia ni a dónde ir. Mirarla era como ver a dos personas, la cómplice y la víctima. No sabía cómo juzgarla. En el fondo, solo quería que todo terminara en paz. Fue entonces cuando Alejandro tomó su decisión: iría a la policía y les contaría todo, incluida su implicación, pero les pidió que no la arrestaran de inmediato. Quería asegurarse de que Emilio estuviera bien antes de tomar cualquier medida. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Sentada en la sala, con la mirada perdida, tratando de comprender cómo había llegado todo a ese punto, parecía imposible que una mentira tan grande se hubiera infiltrado en mi casa sin que me diera cuenta. Pensé en todas las conversaciones, las cenas, las risas que había compartido con la mujer que decía ser mi nuera. Era como si hubiera vivido un sueño falso y ahora despertara en una pesadilla. Alejandro dormía en la habitación de Emilio, abrazado al niño, como para protegerlo de todo el caos. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Solo podía pensar en cómo se puede manipular a la gente cuando cree estar a salvo. En el fondo, me di cuenta de que todos habíamos sido engañados, incluso Alma, en cierto modo. La verdadera culpable era quien lo había planeado todo fríamente: Camila. Al día siguiente, llamaron a la policía. Alejandro contó toda la historia, entregó los documentos y las grabaciones, y Alma confirmó cada palabra. Su confesión impresionó a los investigadores, quienes se dieron cuenta de que ella también había sido víctima de chantaje. El caso empezó a extenderse por toda la ciudad, y temí que mi nieto fuera
Descubierto. Alejandro hizo todo lo posible por mantener los nombres fuera de la prensa, y por suerte, lo logró. Ver cómo se llevaban a Alma fue doloroso. Lloró. Se disculpó y dijo que esperaba algún día poder redimirse. No pude odiarla. Me miró antes de subir al coche y dijo: gracias por no tratarme como un monstruo. Eso me impactó profundamente, quizás porque, incluso después de todo, seguía creyendo que su arrepentimiento era genuino. En los días siguientes, la casa se sumió en un extraño silencio, como si cada pared aún resonara con el eco de la mentira que habíamos vivido. Emilio extrañaba a Alma, aún sin entender lo que había pasado. Preguntaba por ella casi a diario, y yo no sabía qué decir. Solo le dije que se había ido, intentando ahorrarle dolor y confusión. Alejandro se encerró en sí mismo. Pasó horas en la oficina, solucionando el divorcio e intentando reorganizar su vida. Lo sexta exhausto, más delgado, con ojeras, pero evité presionarlo. Cada uno intentaba sobrellevarlo a su manera. Por la noche, cuando todos dormían, me sentaba en el porche con una taza de café y miraba al cielo. Fue allí donde reflexioné sobre todo lo que había aprendido de esta historia, sobre la confianza, sobre el amor y, sobre todo, sobre cuánto puede una mentira cambiar el destino de una familia entera. Un mes después, recibimos una carta de Alma. Escribió desde el centro de detención, diciendo que estaba cooperando con la investigación y que, si pudiera retroceder en el tiempo, habría dicho la verdad desde el primer día. Dijo que extrañaba a Emilio, que soñaba con su risa y que esperaba, algún día, disculparse en persona. La carta me conmovió. Había en ella una sinceridad que no esperaba. Se la enseñé a Alejandro, y guardó silencio un buen rato. Luego dijo que, a pesar de todo, no quería que ella pasara el resto de su vida pagando sola por algo que alguien más había planeado. Fue la primera vez que sexta compasión en sus ojos desde el principio de todo. En ese momento, me di cuenta de que quizás, incluso en medio del dolor, aún había espacio para el perdón. Con el paso del tiempo, las cosas empezaron a encajar, aunque lentamente. Alejandro consiguió el divorcio y la custodia total de Emilio. La verdadera Camila desapareció. Ni siquiera la policía pudo localizarla después de que el caso saliera a la luz. A veces pensaba en ella y me preguntaba cómo alguien podía abandonar a su propio hijo por dinero. Era algo que no podía asimilar. La ira llegaba, pero pronto era reemplazada por una profunda tristeza, un sentimiento de vacío. No quería venganza, solo quería que mi hijo y mi nieto pudieran seguir adelante en paz. Por esa época, comencé a asistir más a la iglesia, no por fanatismo, sino porque sentía la necesidad de dar gracias. A pesar de todo, estábamos vivos, juntos, y la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente se había revelado. Unos meses después, Alma fue liberada por buena conducta y cooperación en el proceso. Me enteré de esto por una trabajadora social que vino a mi casa a contármelo. Dijo que estaba intentando empezar de nuevo, trabajando en un albergue y estudiando para cuidadora infantil. Esa noticia me conmovió. Guardé silencio durante mucho tiempo, pensando en cuánto puede cambiar la gente cuando se le da una segunda oportunidad. Un día, sin previo aviso, me volvió a escribir. La carta era sencilla, pero llena de sincera gratitud. Dijo que nunca había olvidado cómo la miré el día que me arrestaron, sin odio, solo con tristeza y que eso la hacía querer ser mejor persona. Leí esas palabras con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, sentí verdadera paz, como si ese ciclo finalmente hubiera terminado. Después de eso, comencé a reconstruir mi rutina. Poco a poco, volví a cuidar el jardín,
a preparar café como me gustaba y a llevar a Emilio al parque los domingos. La vida continuó, aunque de forma diferente. A veces, cuando lo veía jugar, pensaba en cómo ese niño había sido el pegamento que lo mantenía. Todo unido. Si no fuera por él, podría haber perdido el control o haber dejado que la ira me abrumara. Me recordó que, incluso después de tanto dolor, aún había inocencia y esperanza en el mundo. Alejandro también empezó a cambiar. Poco a poco, volvió a sonreír, abriéndose más, intentando soltar el pasado. El dolor seguía ahí, pero ahora era parte de una historia que estaba aprendiendo a superar. Lo observé y me sentí orgullosa de ver que, a pesar de todo, no se había permitido endurecerse. Un día, volvía del mercado cuando vi a una mujer al otro lado de la calle. Por un momento, juro que pensé que era Alma. Tenía la misma forma de caminar, el mismo pelo recogido, la misma mirada serena. Mi corazón se aceleró. Me quedé allí, observando, hasta que me di cuenta de que no era ella. Pero ese momento me hizo reflexionar. A veces, la vida pone personas en nuestro camino no para quedarse, sino para enseñarnos. Alma me enseñó que no todos los errores provienen de la malicia y que, incluso, dentro de las mentiras, puede haber verdadero arrepentimiento. Nunca la volví a ver en persona, pero cada vez que pienso en ella, desearía que hubiera encontrado un nuevo camino, lejos de las sombras del pasado, porque, al final, todos intentábamos, de alguna manera, liberarnos de aquello que nos hacía daño. Con el tiempo, la historia dejó de ser un secreto para convertirse en un recuerdo que guardábamos en silencio. Algunos vecinos comentaron, claro, porque siempre hay quien habla de lo que nunca vivió. Al principio me molestaba escuchar versiones distorsionadas de lo ocurrido, pero luego aprendí a ignorarlas. Solo quienes estaban en esa casa conocían el peso de cada lágrima, de cada decisión. A veces Teresa venía a visitarme y terminábamos recordándolo todo. Decía que ella nunca habría tenido el valor de hacer lo que yo hice, que habría perdido la cabeza desde el principio. Siempre le respondí que cuando amamos, encontramos fuerza en lugares que ni siquiera sabíamos que existían. Y era cierto, si no fuera por mi amor por Alejandro y Emilio, no habría resistido. La maternidad, incluso con el tiempo y la distancia, sigue siendo el escudo y el impulso que nos mantiene en marcha. Hoy, al mirar atrás, veo que ese episodio me transformó por completo. Aprendí a confiar más en mis sentimientos, en las pequeñas percepciones que antes ignoraba. También aprendí que la verdad tiene una curiosa forma de emerger, a veces tarda, pero siempre lo hace, y cuando lo hace, no solo destruye lo que está mal, sino que también reconstruye lo que queda. Después de todo esto, Alejandro se convirtió en un padre más presente y Emilio creció rodeado de amor. En cierto modo, creo que este dolor nos unió más que cualquier alegría. Todavía hay días en que me despierto y recuerdo la voz de mi hijo al teléfono, desesperada, diciendo, «Mami, esa mujer no es mi esposa», y siento un nudo en el pecho, pero entonces pienso que ese fue el principio del fin de una mentira, y el comienzo de nuestra nueva vida. A veces, cuando estoy sola, todavía recuerdo ese día en el supermercado. Todo empezó allí, una simple llamada telefónica que marcó un antes y un después en mi vida. A veces me pregunto cómo habría sido si Alejandro nunca hubiera llamado, si hubiera seguido creyendo en esa farsa. Quizás la verdad nunca hubiera salido a la luz y yo hubiera seguido viviendo con un impostor, pensando que todo estaba bien. Es extraño pensar que la felicidad que sentí en ese entonces se basaba en una
Mentira, pero al mismo tiempo, creo que el amor que sentía por esa familia era real, aunque en parte fuera falso. Esto me enseñó algo que llevo conmigo: los sentimientos sinceros no dependen de que la otra persona sea perfecta, sino de que seamos fieles a lo que sentimos. Por contradictorio que parezca, era feliz antes de descubrir la mentira, y quizás eso sea lo más doloroso. Con los años, me he dado cuenta de que algunos dolores no desaparecen, solo cambian de forma, dejan de doler todo el tiempo, pero aparecen en momentos específicos, cuando escucho una canción, cuando veo a una mujer con el mismo perfume que Camila o cuando Emilio hace preguntas sobre el pasado. Creció curioso, inteligente, y ahora entiende parte de lo que sucedió. A veces me pregunta por qué se fue la otra chica, y siempre respondo con cariño, porque necesitaba encontrarse a sí misma. Es la forma más sencilla de decir la verdad sin reabrir heridas. Alejandro también ha seguido adelante, se abrió al amor de nuevo. Conoció a una mujer buena y honesta que trata a Emilio con cariño. Cuando los veo juntos, siento que la vida, incluso después de tanto caos, encontró la manera de recompensarnos. Hoy, después de tantos años, aún conservo el sobre con el nombre de Alma Morales. Podría haberlo tirado, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Creo que es una forma de recordar lo que viví, no con resentimiento, sino como prueba de que sobreviví a todo. A veces abro el sobre, miro los documentos y pienso en lo impredecible que es la vida. Un día estás cuidando a tu nieto, pensando en la cena. Al siguiente, descubres que todo a tu alrededor es una mentira cuidadosamente construida, pero al final, creo que no fue una tragedia, sino una lección. Aprendí que incluso las mentiras pueden revelar quiénes somos realmente, y si algo me ha enseñado esta historia, es que la verdad, cuando finalmente llega, puede doler, pero también liberar, y fue esta libertad la que me permitió reconstruir mi paz. A veces, Teresa todavía comentan, Rosa, deberías escribir un libro sobre todo lo que has pasado. Me río, diciendo que mi vida ha sido demasiado culebrón, pero en el fondo, entiendo lo que quiere decir. Es una historia difícil de creer si no me hubiera pasado a mí, y aún así, hay momentos en los que dudo de haberla vivido, pero luego miro a Emilio, ya casi un hombre, y recuerdo cuánto luché por protegerlo, incluso sin saber exactamente de quién. Eso me enorgullece. No fui una heroína ni una víctima, solo fui una abuela que intentaba salvar lo que quedaba de su familia, y al final, creo que eso es lo que nos define, lo que elegimos proteger cuando todo parece perdido. Con el tiempo, me di cuenta de que el perdón no es un sentimiento que llega de repente, se construye en silencio, en pequeños gestos cotidianos. Me costó perdonar de verdad, no solo a Camila, sino también a mí misma, porque no me había dado cuenta antes. Durante mucho tiempo, me culpé, pensando que debería haber visto las señales. Que fallé como madre y suegra, pero hoy entiendo que nadie está preparado para una traición como esta. Cuando alguien decide engañar, lo hace de forma calculada, y nosotros, por amor, terminamos cegándonos. A veces, el corazón insiste en creer lo mejor de las personas, incluso cuando todo indica lo contrario. Creo que eso también me salvó. Nunca dejé morir el amor, ni siquiera cuando lo usaron en mi contra. Ahora, a los 63 años, me siento más tranquila. Las heridas han sanado, pero las cicatrices permanecen, recordándome de dónde vengo y lo que he superado. Hay días en que me despierto y el silencio de la casa se siente pesado, pero entonces escucho la risa de Emilio y todo se ilumina de nuevo. Él es la razón por la que nunca me rendí. Cuando lo veo crecer con valores,
respeto y un buen corazón, siento que valió la pena. Es la prueba viviente de que el amor verdadero no se destruye solo se transforma. Quizás por eso, incluso después de todo, todavía puedo hablar de esta historia sin llorar, porque, en el fondo, sé que me hizo más fuerte. Hace unas semanas, encontré una vieja caja de fotos familiares. Entre ellas había una imagen que me hizo detenerme por largos minutos, una foto de todos nosotros, sonriendo, en una comida de domingo, antes de que todo ocurriera. Me vi allí, con esa leve sonrisa, sin imaginar lo que vendría después. Por un momento, sentí una punzada de tristeza, pero pronto me invadió otro sentimiento, gratitud, porque, a pesar de todo, sobreviví, y más que eso, aprendí. No todo el dolor debe olvidarse, algunos deben recordarse para que nunca más aceptemos menos de lo que merecemos. Cerré la caja, me sequé las lágrimas y pensé que tal vez la vida es así, caer, perder el equilibrio y aún así encontrar la fuerza para seguir adelante. Hoy vivo con más calma, sin ilusiones, pero también sin amargura. La casa volvió a tener risas, olores a comida, sonidos de vida. Emilio crece rápido y Alejandro ha recuperado el equilibrio que creía perdido para siempre. A veces, en las noches de silencio, miro al cielo y pienso en todo lo que he dejado atrás. No le deseo mal a nadie, ni siquiera a Camila, que viva con el peso de las decisiones que tomó. En cuanto a mí, sigo adelante con el corazón en paz, porque entendí que el amor verdadero, el que nace del alma, de la familia y la verdad no se puede fingir, no se puede comprar, y mucho menos extinguir. Perdura, y es este amor el que aún me impulsa a seguir adelante.